Así que este puede ser el peor, más malvado pastor que he visto. Así que llamémoslo Pastor Tim. Y el Pastor Tim tiene un problema. Sigue siendo despedido. Sigue perdiendo su trabajo en iglesia tras iglesia porque está constantemente involucrado en algún tipo de... Por ejemplo, lo despiden de una iglesia porque lo ven saliendo de un club de striptease una noche. Ellos dicen, oye, ¿no es ese nuestro predicador? Lo despiden de otra iglesia porque lo sorprenden teniendo una aventura con uno de los miembros de su congregación. El tipo es simplemente un peligro, pero eventualmente ya no puede ser pastor. Así que tiene que conseguir un trabajo normal trabajando en una cárcel del condado en Minnesota. Y por supuesto, eso sale terriblemente mal. También... porque una vez hay una prostituta saliendo de la cárcel y el pastor Tim, él comienza a acosarla y le ofrece llevarla a casa. Y en ese trayecto a casa, él procede a decirla. Y luego, ella presenta cargos contra él y entonces, ¡bam!, la policía arresta al pastor Tim y lo sentencian a 6 meses en la cárcel. Vaya, eso es una sentencia realmente leve. Oración. Bueno, pero aquí está la otra cosa sobre el pastor Tim. En realidad, tiene una esposa y una hija. Entonces, su esposa, ella se llama Janet. Y Janet se entera de lo que su esposo le hizo a la prostituta y ella dice... a la mierda con todo esto, y lo deja, y se lleva a sus hijas y se muda desde Minnesota hasta Alabama. Y meses después, el pastor Tim realmente sale de la cárcel y se muda directamente de Minnesota a Alabama para estar más cerca de Janet y sus hijas. Y de alguna manera convence a Janet de que es un hombre cambiado. ¡Hombre! Y desafortunadamente, Janet lo acepta de vuelta. Y así, allí, en Alabama, Tim consigue un trabajo en una iglesia pentecostal local como un... Ahora, obviamente, no les dice que lo han despedido de un montón de otras iglesias, o que acaba de salir de la cárcel por agredir sexualmente a una prostituta, porque entonces nunca lo contratarían. No. En cambio, miente en su currículum como el resto de nosotros, y el pastor Tim consigue este trabajo y empieza a predicar en esta iglesia cada semana, y a la gente de la iglesia le encanta. Dicen que, es tan cristiano, pero desafortunadamente el pastor Tim, de hecho, no es tan cristiano. Porque en algún momento durante todo esto, él comienza a chatear con una mujer en línea. Su nombre es Molly. Y aunque no se han conocido en persona, Molly piensa que el pastor Tim es agradable. Y así continúan chateando. Se llevan bien, coquetean y con el tiempo desarrollan una relación bastante seria. Pero... por supuesto, el pastor Tim no le dice quién es realmente. Le da un nombre falso y no le dice que está casado. Le dice que es un SEAL de la Marina o alguna tontería. Para que conste, él no es, de hecho, un SEAL de la Marina. Sélo. Pero de todas formas, en algún momento, el pastor Tim comienza a decirle a su esposa Janet que tiene que salir de la ciudad por asuntos oficiales de la iglesia. Pero por supuesto, no hay asuntos oficiales de la iglesia. Solo está usando eso como excusa para escaparse y encontrarse con Molly. Y es entonces cuando vuela desde Alabama a Washington State y empieza a salir con Molly a escondidas. Y así, este romance con Molly continúa y con el tiempo las cosas se ponen más y más serias entre los dos. Y el pastor Tim termina llevando esta doble vida. Pasa parte del tiempo en Alabama con su esposa Janet y parte del tiempo en Washington con Molly. Y esto parece estar funcionando bastante bien para él, supongo. Hasta que... finalmente, el pastor Tim ha estado engañando a su esposa Janet con Molly por más de una década. Y es entonces cuando él decide proponerle matrimonio a Molly, aunque todavía está casado con Janet. Y por supuesto, ella no tiene idea de que él ha estado escapándose para ver a esta otra mujer todo el tiempo. Así que después de la propuesta, Tim regresa a Alabama y sigue fingiendo ser un buen esposo y sigue fingiendo ser un buen pastor. Pero desafortunadamente, el pastor Tim no puede mantener esta mentira. Entonces, se le ocurre una idea para deshacerse de su esposa, Janet, para siempre. Bien, y entonces, en la iglesia pentecostal donde pastor Tim predica, a veces tienen un evento de caridad. Y en este evento de caridad, por alguna razón, todos disparan piu-pius. Bienvenidos a América. Y una de las veces que la iglesia organiza uno de estos eventos, una vez que el evento termina, el pastor Tim se lleva a casa 3 de los rifles que están usando. Y cuando él y Janet llegan a casa, el pastor Tim le pide que lo ayude a llevar los rifles a su casa y le entrega uno. Luego él toma los otros 2 y la sigue por la puerta principal y hacia su dormitorio. Y mientras Tim pasa por la puerta, levanta uno de los rifles. Alright, Caster. Él apunta a la espalda de Janet y aprieta el gatillo.
¡Bang! Y ella cae al suelo y sus hijas están en casa. Así que las hijas entran y todas están gritando y es toda una escena horrible. Y desafortunadamente, Janet no sobrevive al disparo. Y cuando más tarde llega la policía, le preguntan al pastor Tim qué ocurrió y supongo que él les dice, fue todo un accidente. La pistola chocó accidentalmente contra algo y de repente se disparó. Y supongo que la policía le cree y simplemente dictaminan que todo fue un accidente. Y así, esta es una situación horrible. Y todos están devastados y están tratando de averiguar exactamente qué sucedió. ¿Cómo se disparó accidentalmente este rifle? Y una mujer que realmente quiere saber la verdad es esta mujer, Janet S., hermana. Y la hermana de Janet escucha que el pastor Tim le disparó accidentalmente a Janet y se pone suspicaz. Siempre pensó que el pastor Tim era un tipo algo turbio. Entonces, la hermana de Janet envía un correo electrónico al fiscal del distrito local. Y ¡boom! El fiscal del distrito asigna un detective al caso. Ahora, el detective comienza a investigar y descubre casi de inmediato que el pastor Tim tiene 2 licencias de conducir por alguna razón. Uno con su nombre real y otro con un apellido completamente diferente, como si tuviera 2 identidades. Entonces, el detective sigue investigando y revisa los registros telefónicos del pastor Tim y ve todas estas llamadas nocturnas a un número en el estado de Washington. Así que rastrea el número de teléfono hasta llegar a una mujer llamada Molly. Y alrededor de la misma época, la hermana de Janet, ella todavía está tratando de resolver este caso también. Y contacta al detective y le cuenta sobre un rumor que había escuchado de que el pastor Tim podría haber tenido una novia aparte, una novia llamada Molly. Y entonces, ¡bam! Todo empieza a encajar para el detective. Siente que sabe la verdad, que el pastor Tim desvivió a Janet para poder estar con su novia secreta, Molly. Pero, desafortunadamente, no hay suficiente evidencia para acusar al pastor Tim del asesinato. Hasta que un día, el pastor Tim va y hace algo realmente estúpido. 3 meses después de la muerte de Janet, el pastor Tim va y falsifica el nombre de Janet y obtiene un préstamo de $5,000 a su nombre. Y por supuesto, esto se señala como sospechoso, porque las personas muertas no pueden solicitar préstamos. Y entonces el detective, él puede usar esta información para llevar al pastor Tim y cuestionarlo sobre este préstamo misterioso. Y mientras lo entrevista sobre esta falsificación, empieza a preguntarle sobre el asesinato. Y él sigue presionándolo y presionándolo. Y el pastor Tim está todo nervioso y enojado y sigue cambiando su historia de exactamente cómo sucedió y cómo se disparó el piu piu. Y alrededor de este mismo momento, algunos otros oficiales trabajando en el caso rastrean a Molly y le dicen quién es realmente el pastor Tim. Que de hecho no es un Navy SEAL, es un pastor que vive en Alabama a quien sospechan de haber quitado la vida a su propia esposa. Y le dicen que ha estado usando un nombre falso y una identificación falsa para engañar a sobre quién es él. Por eso tiene 2 licencias de conducir y Molly está como, ¡oh cielos! Y se enoja y lo delata rápidamente. Comienza a entregar correos electrónicos y correspondencia con él. Ella dice, te daré la información que necesites. En fin, finalmente, la policía recopila suficiente evidencia en su contra y entonces, ¡bam!, lo arrestan. Aquí está su foto policial. Y en última instancia, el pastor Tim va a juicio 2 veces y es declarado culpable de causar la muerte de su esposa y es sentenciado a cadena perpetua. Bien.